Buenos días, José, adelante. Buenos días, gracias Julio, saludos a todos, saludos a la audiencia del programa aquí en el país, saludos a nuestra audiencia internacional. Gracias por preferirnos. Vamos a entrar en materia de una vez, agradeciendo a la naturaleza por estos 2 días de lluvia inesperados en otoño que nos ha dado. Eso es maravilloso para todos, sobre todo para las plantas y para las plantas que no tienen, que las moje. O sea, y también para el aire. Sí, el aire que respiramos. Para todo. La lluvia, si no afecta a las personas vulnerables que viven en zonas de alto riesgo, es una de las manifestaciones más maravillosas de la naturaleza. Y qué bueno tenerla así de repente, inesperada, como ayer y como antes de ayer también, que la hemos tenido por lo menos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Miren, ayer se conmemoraron, uso la palabra conmemoración con un sentido específico, se conmemoraron 529 años del descubrimiento de América o del choque de civilizaciones. Hay mucha gente que decide llamarle así, porque realmente se encontraron 2 civilizaciones, ¿no? La civilización indígena, que ya vivía en estas tierras desde que los humanos pudieron pasar a América a través del estrecho de Bering, que se congeló en la última glaciación. Se creó un puente natural en lo que hoy es Mar de Bering, entre Europa del Este y América, por Alaska, por ahí. La parte de Rusia, claro. y Alaska. La parte de Rusia y Alaska era Rusia, y después Rusia Alaska le vendió. Rusia se lo vendió, por eso es acá de Alaska. Rusia se la vendió a Estados Unidos. Y ahí se creó un puente natural cuando el planeta hace 100.000 años se congeló. La última glaciación. Y ese puente, por ahí pasaron los humanos primitivos que venían de África. Todos salimos de África, de Etiopía. Y los que fueron más arriesgados, los que fueron más osados, los que fueron más decididos a enfrentar el rigor de la naturaleza, decidieron desafiar el invierno. La congelación. ¿Tú le notas lo asiático a por el clima? Pero los asiáticos tienen esa característica de ojos rasgados, piel amarilla, tamaño pequeño, cabello puntoso, porque se quedaron en una zona del medio del planeta y ahí el medio ambiente lo definió así. Los negros tienen con el color negro también. Los negros tienen esa pigmentación en la piel, esa cantidad de melanina que es la misma. Es el mismo material que forma las uñas y que forma el cabello, que produce el color negro en la piel, porque se quedaron en la sabana. Y el sol era más riguroso con ellos, ellos tenían que protegerse de los rayos ultravioletas. Los que le llaman blanco, que en términos raciales el blanco no existe, pero es una concesión cultural, no tienen mucha melanina en la piel porque necesitaban aprovechar el más mínimo tiempo de sol que le daban. Poca luz. Y por eso perdieron primero el pelo y no generaron esa tez negra en la piel de protección, porque eso es simplemente un mecanismo de defensa. Así mismo. Entonces los indígenas que estaban aquí cruzaron por el estrecho de Bering y asumieron otro tipo de características más parecidas a los asiáticos. ¿A los asiáticos? El tamaño, el cabello, salvo los ojos rasgados, todas las características. José, perdón que te interrumpa, pero eso es interesante. Ayer en la televisión norteamericana, lo vi en televisión española, se hizo un recuento de cómo la colonización inglesa, por supuesto, y después ya Norteamérica como Norteamérica, maltrató a las tribus indígenas en Estados Unidos, a un nivel que le quitaron en las reservaciones, porque los metieron en las reservaciones, a los niños, y dijo una vieja, para hacernos sentir avergonzados de nuestra procedencia, de nuestros padres, para que hablaran inglés y culturizarlos en esa educación. Y es la primera vez que yo veo una crítica en ese sentido. Lo que pasa, doña Consuelo, es, mire, ahora hay 2 equipos en Estados Unidos, los indios de Cleveland y el equipo de Washington de fútbol americano que han tenido, se llamaban los Chiefs, han tenido que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque aluden a la cultura indígena. Los indios de Cleveland ya no se pueden llamar indios de Cleveland a partir de la temporada que viene.
No se pueden llamar así. ¿Por qué? No son los Chiefs son de Kansas City. Los de Washington, no recuerdo ahora cómo se llamaban, pero ya no se llaman, ahora se llaman Washington Football Club. Le cambiaron el nombre por los reclamos de los indígenas al respeto a su cultura. Sin embargo, hay un equipo que se llama los Buffalo Bills, que están en Buffalo, en Nueva York, que se llaman Buffalo Bills en honor al cazador de búfalo. Y sabe que esa es una de las mayores agresiones a los indígenas de toda la historia. Así es. Porque los indígenas vivían del búfalo. Vivían de su piel, de su grasa, de su colmillo, de su comida. ¿Y qué hicieron los ingleses? Le mataron todos los búfalos. Sí, y le daban dinero a cazadores como Bill para que cazara búfalos. Y hay una foto histórica muy penosa, muy vergonzante, donde Buffalo Bill aparece al lado de la gran montaña de huesos de búfalo. Entonces, los indígenas y los indígenas, por ejemplo, Haití. ¿Por qué surge Haití? La gente no sabe que Haití es un estado que surgió de la piratería. Porque de la piratería y de las devastaciones de Osorio, porque cuando España se dio cuenta que estaban llegando muchas Biblias luteranas aquí y que había mucho contrabando de reses por el tema de los piratas, lo que hizo España fue que recogió su población. Le ordenó al gobernador Osorio que recogiera la población aquí a donde estamos ahora y dejaron toda la parte occidental y norte de la isla abandonada 200 años. Sí. Las devastaciones de Osorio. Y en ese proceso se formó Haití. ¿De dónde? Se formó de los esclavos que escapaban de otras islas que eran colonias. Y como eso era tierra de nadie, ellos se iban metiendo. Primero los franceses hasta que los trataban. En la Tortuga bajaban a la tierra grande los franceses. Y entonces de los franceses, después cuando se instalaron los franceses, que trajeron. No, y después en los acuerdos con España, que ya España le cedió a Francia la parte occidental de la isla, entonces ya los haitianos quedaron dentro de una colonia francesa y luego se independizaron. El hecho de poner un puerto aquí en el sur dio origen a Haití. No, y ¿sabe qué? La violación de los tratados, porque en los tratados se establecía la cantidad de esclavos que podían llegar en los barcos, pero los ingleses lo violaban en lo que se conoce como el comercio trilateral. O sea, oigan lo que hacían los europeos, señores. Esto alguna vez, tiene que haber un tribunal de histórico para eso. Oigan cómo empezó el capitalismo a acumular dinero. La acumulación original primero, ayer que se cumplieron 529 años del descubrimiento de América. Yo lo sigo llamando descubrimiento. Después pudiéramos reflexionar sobre eso. Los ingleses, los holandeses, sobre todo los ingleses. Encuentro de culturas. Bueno, pues está bien. El choque de civilizaciones. Nadie descubre a nadie. Como dice encuentro de culturas. Porque nadie descubre a nadie. Es un tema de. Sí, pero sigue. No te estamos interrumpiendo. Superior. Sigue. Pero es interesante. Es una cultura superior. Entonces, en términos fácticos, tú puedes decir que en términos de derechos humanos todo el mundo es igual, pero la cultura occidental no tiene competencia. Ahora, ¿qué pasa? Los europeos iban a África, ¿verdad? Después que los españoles dijeron que no se podía maltratar a los indígenas porque eso no tenía un asidero en la Biblia, entonces encontraron en la Biblia, los españoles, una vaina que decía que de los hijos de Noé había uno que traicionó a Noé, el que lo vio en cuero y borracho. Esa es la base de la esclavitud histórica, señores. Entonces ellos empezaron esa justificaba la esclavitud de los africanos. Pero la esclavitud existe antes de la Iglesia Católica. Entonces ellos iban a África. Pero no puede ser la base tampoco. La base tiene una razón económica. No, la base tiene una razón económica, pero eso tiene. ¿De dónde viene la esclavitud originalmente? Viene de dos grupos primitivos. Unos se dedicaron a la agricultura y otros se dedicaron a la ganadería. De ahí que viene la palabra ganado, ganancia. Entonces los que se dedicaban a la ganadería tenían la ventaja comparativa de que cuando había sequía o inundación y escaseaba el alimento podían mover el ganado. Los que se dedicaban a la siembra, cuando había mal tiempo no podían mover su siembra. Entonces los ganaderos terminaron, los ganaderos terminaron esclavizando por necesidad a los agricultores.
Eso se refleja en Caín y Abel. Uno era ganadero y otro era agricultor. A Dios le gustaba más el ganadero porque le daba ofrenda de carne y porque quienes escribieron la Biblia fueron ganaderos. José, He investigado toda esa vaina. Tú lo que estás haciendo eso es porque Eury no está aquí. No, eso no tiene que ver con Eury, esa es la historia. José, te manda a decir un oyente, dígale a José que el equipo de fútbol... Mira, que me traigan mi chocolate, dile a Eva. José, oye, ¿cómo se llama el equipo? Te están mandando a decir. Washington Redskins. Los Redskins, los pieles rojas. A ver. Mandaron a decir. Sí, porque yo lo estaba confundiendo con los Chiefs, que son los de Kansas City. Los Redskins les cambiaron el nombre, ya no se pueden llamar Redskins. Lo que pasa es que yo me cambié de equipo, porque yo era muy de los Redskins, pero me cambié de equipo por Pat Mahomes. Pieles rojas. Entonces, ahora ellos le están cambiando el nombre por eso, por el derecho de los indios. Ahora, ¿qué es lo que quiero significar con esto, señores? Antes de pasar al drama de Adelante, José. Miren, nosotros debemos conmemorar con mucho respeto el tema del día de ayer. El choque de civilizaciones, pero que ya tiene un posicionamiento como descubrimiento de América. Para comunicar efectivamente es preferible llamarle así. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros no debemos ver eso ni con alegría ni con resentimiento. Debemos verlo con respeto. Porque nosotros somos hijos de ese acontecimiento histórico. Hay un debate interesante, oiga, ¿entre quién? Entre López Obrador, el presidente de México, y José María Aznar, el expresidente de España, del gobierno español. Entonces José María Aznar dice que López Obrador está pidiendo a España que se disculpe, pero lo está pidiendo en español. En español, igual que nosotros. Y que su apellido es español, su nombre es español, todo. Y es cierto, es una legación cultural. Ellos nos legaron parte de su cultura y eso nos tiene aquí donde lo está. Bueno y lo malo. Entonces, como dice Pelegrín, que escribió una cosa muy bella, Pelegrín. Entonces, los padres, nosotros no decidimos dónde nacer. Así es. Y nosotros somos hijos de ese acontecimiento histórico. Sí, señor. Y debemos verlo con respeto porque ese es el resultado. Ahora, nosotros también les podemos sacar provecho. Y yo siempre pongo el ejemplo de la serie de Piratas del Caribe, que Disney ha hecho como 5 películas. Piratas del Caribe, Juan Bosch lo cuenta en Composición Social Dominicana, es un acontecimiento nuestro, de la isla española, tanto de los dominicanos como de los haitianos. Piratas del Caribe es una historia orgánica de RD, orgánica. Nosotros deberíamos tener aquí el tour original de Piratas del Caribe. Si nosotros hacemos eso, atención a David Collado y a su equipo. ¿Pero para dónde que vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oiga lo que pasa. Okay. Hay una película que se llama Piratas del Caribe de Disney, que le ha generado a Disney y a Estados Unidos miles de millones de dólares. Y se lo sigue generando. La de Johnny Depp. ¿Qué ocurre? Que eso ocurrió aquí. Entonces nosotros, en vez de estar analizando el descubrimiento de América con resentimiento, nosotros deberíamos tener una presentación turística orgánica de Piratas del Caribe. Nosotros deberíamos convertir la isla Tortuga, donde se anidaban los piratas, en un santuario, para que los turistas que han visto a Piratas del Caribe por Disney Plus, y lo han visto en los cines y lo ven en YouTube, vengan a conocer dónde ocurrió eso en realidad. Y nosotros podemos entregarle un certificado original, único y numerado, a cada turista europeo que venga aquí a ver eso. Y a cada niño norteamericano, o suramericano, o ruso, o chino, que venga a ver dónde se produjo originalmente la historia de Piratas del Caribe. La tortuga es de los dos, bueno, es de Haití, pero yo digo, es que yo lo estoy ubicando en el contexto histórico. Claro, yo no lo estoy viendo en función, porque a la isla Tortuga ahora está por la parte norte de Haití, por Cabo Haitiano, pero no hay ningún problema con que aquí se puedan preparar los barcos, con que se puedan preparar los hoteles y se pueda hacer la ruta de Piratas del Caribe. Y eso nosotros tenemos que hacerlo para convertir el descubrimiento de América en un activo, no solamente en una fecha de recordación con resentimiento, porque eso entonces no nos deja ningún beneficio.